Presentaremos la forma de derivar la función potencia y igual a u elevada a la b. Por principio de cuentas, identifiquemos que esta función tiene una base que es u y que es una función de x. De igual forma, el exponente que es otra función v y es también una función de x. Esto es importante que se identifique para no confundir con y igual a u a la n. La diferencia es que aquí n es un número, es una constante. Y en la función potencia, v es una función de x, es una expresión con la variable x. Para resolver este tipo de problemas se aplicarán las propiedades de los logaritmos para mover el exponente y hacerlo un factor. Y también se deriva implícitamente y se despeja y'. Así que, como antecedente, se deben de manejar y conocer las propiedades de los logaritmos. Aquí tenemos las tres propiedades más importantes, la del producto, que nos indica que el logaritmo de x por y, es decir, de un producto, es igual a la suma de los logaritmos de los factores del producto, del argumento. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular el logaritmo natural de 30, 30 lo podemos expresar como 3 por 10, y entonces el logaritmo de 30 lo podemos calcular como el logaritmo de 3 más el logaritmo de 10. La regla de cociente, en este caso, el numerador es positivo y el denominador es negativo, de forma que si tenemos el logaritmo de x entre y, será el logaritmo de x, es decir, del numerador del argumento del logaritmo, menos el logaritmo del denominador. De esta forma, el logaritmo de 30 lo podemos calcular de la siguiente manera. 30 es 150 entre 3, por lo tanto, se puede calcular como el logaritmo de 150 menos el logaritmo de 5. Y finalmente, la propiedad que más nos interesa, que es la de la potencia, donde x está elevado a la y entonces y se puede sacar del exponente y colocarse como un factor. Y de esta manera, cuando derivemos, ahora aplicamos la derivada de un producto de dos funciones. Por ejemplo, el logaritmo de 16, 16 se puede expresar como 2 a la 4 y se puede calcular como 4 por el logaritmo de 2. Entonces ahora veamos cómo es la derivada de la función logarítmica. En este caso, observemos que la derivada del logaritmo de u, el argumento del logaritmo es u, y es la derivada de u entre u, donde u es una función de x. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos derivar logaritmo del seno de x cuadrada, el argumento es seno de x cuadrada. Por lo tanto, la derivada sería poner abajo u, es decir, el argumento del logaritmo, que es seno de x cuadrada, y arriba poner la derivada de seno de x cuadrada. La derivada del seno es coseno de x cuadrada, y después la derivada del argumento del coseno, por la regla de la cadena, que es 2x. Si ahora nosotros planteamos la derivada de la función y igual a u a la b, la forma de proceder es la siguiente. Primero sacamos el logaritmo en ambos miembros para que podamos estar en condiciones de aplicar la propiedad de la potencia, dado que tenemos el logaritmo de u a la v. Y aplicando la regla de la potencia, nos quedaría que el logaritmo de y es a v por el logaritmo de u, por lo que ahora podemos derivar implícitamente. De modo que hay que calcular la derivada del primer miembro y la derivada del segundo miembro. De acuerdo con la fórmula de la derivada de la función logarítmica, el logaritmo de y es la derivada de y entre y, igual
por la derivada del producto, que sería v por la derivada del logaritmo de u, más el logaritmo de u, ahora por la derivada de v. Procediendo, tendríamos que sería v y la derivada del logaritmo de u es su prima entre u, como ya se vio con anterioridad, más el logaritmo de u por la derivada de b. Ahora lo que necesitamos es despejar y'. Para esto, y, que estaba dividiendo en el primer miembro, pasa multiplicando, pero y es u a la v. Así que sustituimos y por su equivalente u a la v. Y nos queda que y' sería u a la v, que hay que multiplicarla por el primer término dentro del corchete y por el segundo dentro del corchete. Y simplificar. Observemos que nos quedaría u a la v entre u. Como la base es la misma, eso es u a la v menos 1 por b por la derivada de u respecto a x, más u a la v por el logaritmo de u por la derivada de v. Y esta también es conocida como la fórmula para derivar y a la uv. Y lo que restaría es hacer ejercicios.